ingesta de proteína, así como el catabolismo que se produce cuando se requiere recambiar una proteína, o por ejemplo cuando hay una enzima para la cual ya no hay sustrato y la célula prefiere eliminar esa enzima, lo vimos en la clase pasada, o por ejemplo cuando la célula por alguna razón necesita, déjenme poner esto en muting, necesita hacer catabolismo de aminoácidos. O sea, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eventos catabólicos. No hemos estudiado todavía los eventos catabólicos y anabólicos como tal, pero cuando yo les hablo de catabolismo, les suena a sintetizar algo o a degradar algo. A degradar. El catabolismo es un proceso degradativo que generalmente conduce a la producción de energía, algún tipo de energía, o bien portador energético a partir del enlace fosfato, como ATP, GTP o lo que sea, o bien portadores energéticos reducidos, como NAD, FAT reducido, etcétera, en fin. Entonces, hoy vamos a hablar esencialmente de eventos catabólicos que tienen que ver con la digestión de proteínas y con el recambio de proteínas y el catabolismo de aminoácidos. De eso trata la clase. Luego, por supuesto, hoy tenemos el examen con los contenidos que vimos hasta la semana pasada. Saben que específicamente hasta justo el tema antes de inhibidores, el tema de inhibidores no se va a evaluar acá, sino se evaluará en el examen parcial, que es un tema también muy importante. Entonces, vamos a comenzar la clase como siempre revisando el cuestionario. Eso será oportunidad para aclarar dudas sobre el tema de enzimas. Que creo que es importante aclararlo. Digo porque ya hice un examen S1 el día de ayer y percibí que los alumnos todavía tenían bastante dificultad a la hora de resolver problemas relacionados con enzimas. Es por eso que generalmente en el examen parcial, una vez más, evaluamos enzimas. O sea, en el examen parcial, el contenido del parcial puede ir desde la primera semana hasta la semana 7. Generalmente yo de la primera semana, del agua y eso, ya no vuelvo a evaluar. Pero si tengo algo que volver a evaluar, definitivamente es el tema de enzimas, porque sigue estando muy cojo en el examen S1. Y hay una segunda oportunidad de evaluarlo en el examen parcial. Entonces, como digo, ya he ido revisando el otro examen, el examen de ayer, y he visto algunas falencias ahí, igual que he visto alumnos con 19 puntos. O sea, tengo alumnos con 19 puntos en el curso de ayer. Espero que a ustedes les vaya igual. Entonces, he escogido acá un cuestionario, como siempre, de un alumno que tiene 20 puntos, Josué Bendezú. ¿Quién es Bendezú? ¿No está Bendezú? Bueno, si Bendezú no está, voy a coger otro. A ver quién más tiene 20 puntos por aquí. Brenda Jimena, ¿quién es? Brenda, vamos a ver el tuyo. Muy bien, vamos a ver el cuestionario de Brenda. Bueno, por cierto, el resultado del cuestionario no fue precisamente el mejor. Yo, a solicitud de una alumna, no sé si fuiste tú la que me dijiste, ¿por qué no nos pone 15 minutos para el cuestionario? ¿Fuiste tú misma o quién fue? Hubo alguien que me lo dijo y yo le dije, no, no puedo. Y al final le puse 15 minutos en el cuestionario. Entonces, ¿cómo? Porque normalmente es 10 y le cambié a 15 a todos los grupos, no a ustedes solamente. Lo que pasa es que yo dije, no puede ser, porque me estaban grabando, no, y después lo cambié. Muy bien, entonces, la primera pregunta dice, las coenzimas como el hierro y los aminoácidos más alejados del centro activo de una enzima son fundamentales para reducir la energía de transición y catalizar la transformación de sustrato a producto. Esto es falso. ¿Por qué es falso? En primer lugar, porque el hierro formalmente no es una coenzima. ¿Qué sería el hierro? Un cofactor. El hierro es un cofactor. Las coenzimas son orgánicas. NAD, FAT, coenzima A. El hierro, el magnesio, son cofactores. Bien, eso lo vimos. No solo lo vimos en clase, sino que lo vimos desde el seminario de vitaminas. Quedó clara la diferencia entre cofactores y coenzimas. Pero bueno, esto es un detallito. Lo que lo hace todavía más falso es que dice que los aminoácidos que están más alejados del centro activo son fundamentales para reducir la energía. Tampoco. Los fundamentales
para que una enzima catalice lo que quiera que tenga que catalizar, transforma el sustrato en producto. Los aminoácidos más importantes son los del centro activo, no los que están más alejados del centro activo. Yo no digo que esos que están alejados no sean importantes y no contribuyan a mantener la conformación nativa de la proteína, eso es verdad. Pero el pollo del arroz con pollo son los que están en el centro activo, no los que están lejos. Bien, por lo tanto esto es falso totalmente. Segunda pregunta. No voy ni a argumentar mucho más porque es muy obvio. Más tiempo vamos a dedicar a esta a lo mejor. Una enzima transforma 10 a la 3 moléculas por segundo. Tanto el sustrato A, 10 a la 3 moléculas por segundo del sustrato A y del B. ¿Qué datos les estoy dando? La K catalítica. Les estoy diciendo que la K catalítica es igual para ambas. Si el valor de constante de especificidad es 10 veces mayor para A, ¿por cuál de los dos sustratos es más afín? Si les estoy preguntando la afinidad, les estoy pidiendo que calculen ¿qué cosa? KM. KM, o sea, la constante de especificidad es K catalítica sobre KM. Esta es la única fórmula que van a necesitar en el examen. Con esta misma fuerza, lo dije en el grupo anterior, y la gran mayoría no. ¿Qué haré? ¿Cómo será? 0, 0, 0. 2 minutos antes dije, nada más van a necesitar esto, busquen esta fórmula. No sé qué hacer. 0, profe. Yo digo, Dios mío, pero es un problema que no puede ser normal. Normal no es. Normal, puede haber muchas explicaciones, pero normal no es. Muy bien. Entonces, si el valor de constante, entonces la diferencia, K catalítica es igual en ambas, en A y en B. La constante de especificidad para A, que es K catalítica sobre KM, da igual el valor que sea. La constante de especificidad para A es 10 veces la de B. Por lo tanto, constante de especificidad de B es igual a K catalítica de B de A sobre KM. Si la constante de especificidad de A es 10 veces mayor que la de B, la de A es 10 veces mayor que la de B, y estos números son iguales, aquí en estos dos hay 10 a la 3. En estos dos hay 10 a la 3. Y este número es 10 veces mayor que este. 10 veces mayor que este. ¿De qué manera tú logras que esto sea 10 veces mayor que esto? Poniendo una KM que sea ¿cuántas veces menor? 10 veces menos. Esto tiene que ser 10 veces menos para que este número sea 10 veces mayor que este. ¿Sí o no? Entonces, si esta KM es 10 veces menor, ¿por cuál de los dos sustratos es más afín? Por el A. Por el A. ¿Está bien? O sea, imagínense que ustedes lo pongan de esta manera. La constante de especificidad de A y la constante de especificidad de B es la misma de A. O sea, la de B es la misma de A multiplicado por 10. Ay, perdón. O sea, esta es la de B. La de B es 10 veces la de A. Déjame ver si yo encuentro una fórmula, una manera matemática de hacerlo sin que sea solo razonado. A ver, 10 a la 3 sobre KM de A es igual a 10 a la 3 sobre KM de B. La KM de estos dos valores, este de aquí, el de A, tiene que ser 10 veces mayor que el de B. Esto tiene que ser 10 veces mayor que esto. Por lo tanto, si estos dos valores son iguales, la única manera de que algo sea 10 veces mayor es cambiando la KM, porque estos dos números son iguales. La única manera de que esto sea mayor que esto es cambiando la KM. Y para que esto sea 10 veces mayor que esto, la KM de aquí tiene que ser 10 veces más pequeña.
Bien, y si esta KM es 10 veces más pequeña, esto tiene más afinidad por el sustrato que esta opción de acá. Fíjense que aquí no les estoy ni siquiera pidiendo calcula la KM. Ahí no hay que calcular KM. No hay que calcular KM. En rigor, calcularlo. O sea, el número KM no se sabe cuál es. En este ejercicio ustedes no saben cuál es KM. Ustedes solo saben que si transforman la misma cantidad de moléculas por segundo para que la constante de especificidad sea 10 veces mayor, obligatoriamente la afinidad tiene que ser 10 veces menor. Si la transformación de sustrato es igual, para que una enzima sea mejor que otra, es porque es más afín. O sea, hay dos criterios, mírenlo así, hay dos criterios para evaluar la constante de especificidad, que es la calidad de la enzima. K catalítica y KM. Si la K catalítica es igual, ¿por qué una enzima será mejor que otra? Por la afinidad. Si una enzima es 10 veces mejor que otra, es porque es 10 veces más afín que la otra. ¿Correcto? Entonces, si la constante de especificidad de A es 10 veces mayor, es porque la enzima es 10 veces mejor. Y si no es por la K catalítica, ¿por qué razón va a ser por la KM? Si es 10 veces mejor por la KM, es porque es 10 veces más afín por la molécula, por el sustrato. ¿Está bien? ¿Comprendieron esto? Que como les digo, tiene un tema conceptual de fondo, pero también un tema matemático, aunque no hay que calcular KM, el acto de calcularlo. Aquí en ningún lugar yo les digo, dígame cuál es el valor de KM, no se los digo en ningún lugar. Aquí solo les estoy diciendo que la constante de especificidad es 10 veces mayor y que por lo tanto tiene que ser mucho mejor la enzima. Y si la K catalítica es igual, la única manera de que la enzima sea mejor es que tenga mayor afinidad por el sustrato. ¿Está bien? Entonces, ¿quedó claro por qué es A? Este ejercicio, está 5 veces más difícil que el del examen. Se los aseguro. Muy bien. Hablando de estos temas, si ustedes saben que la velocidad de una enzima es 100 milimolar por segundo, y yo les digo qué concentración de sustrato hace falta para que la velocidad sea 50 milimolar por segundo, ¿qué concentración hace falta? ¿Qué tienen que calcular? KM. Ya. Para calcular KM con estos datos, ¿qué tienen que hacer? No tienen que hacer nada, esto no les sirve para nada. Tienen que buscar la constante de especificidad y la K catalítica. Esto no les sirve, esto es solo para decir, el profe me pide KM, deja ver cuál es la constante de especificidad y la K catalítica para calcularlo. Esto no les sirve para nada. La mitad de los alumnos de ayer hicieron una regla de 3. 100 es a 50. Pero esto cuando yo se los enseñé, ¿en qué momento de la vida salió esta regla de 3? ¿Esto de dónde salió? Esto no sirve para nada. Esto ustedes saben cuándo tienen que usarlo. Si yo les pidiera la ecuación de Michaelis-Menten en velocidad es igual, y les dije que me lo escriba, lo rompo, le rompo el examen. Este dato no hace falta. Sí hace falta para saber qué calcular. Pero para calcularlo, espérate, el profe me tiene que haber dado la constante de especificidad de la K catalítica para poder usar la fórmula que él me dijo que era la única que iba al examen. Eso es muy complicado. Dejen que yo revise el examen de ustedes. Y ahí se lo diré. Adelante, por favor. Porque con esta misma vehemencia se lo dije al otro grupo. Y después corrían y hacían regla de 3. 100 es a 50. Como, ¿qué número pondré? Voy a coger de aquí cualquiera. Dividido. Pero señores. Correcto. Los 3 datos que se tienen que saber de memoria es constante de especificidad, K catalítica y KM. Ellos 3 tienen una relación entre sí. Tienen que buscar aquí dónde están esos 3 números y calcular lo que te pidan. Más nada. Y si al revés yo les dijera la velocidad de una enzima, otra vez, es 100
milimolar por segundo a la menos 1. Tienes que hacerlo a para que sea A más ver cómo sería. A cualquier ¿Eso? A ver cómo sería la pregunta. Sí. Es 100 milimolar. Ah, no, perdón, al revés, me equivoqué. Bueno, no importa. La velocidad de una enzima a su valor de km es 100 milimolar por segundo. La velocidad de una enzima a su valor de km es 100. Ya. ¿Cuál es la velocidad máxima? 200. 200. No hay más nada que hacer. 200. Es el doble de esto. 200. ¿Para qué necesito km? Para nada. No me hace falta el número. Solo el profe me dice que cuando esté en km es 100. ¿Cuál es la máxima? 200. Porque cuando está en km, la velocidad es la mitad de la máxima. Si él me dice que cuando él tiene km es 100, la máxima es 200, no hay más nada que pensar. Así tengo la idea. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuál de las siguientes enzimas es una quinasa con menor afinidad por su sustrato? Esto es otro tema importante. Si en el examen dice, ¿qué hace una quinasa? Fosforila. ¿Qué hace una fosfatasa? Quita fosfato. Si yo pongo, ¿qué hace una fosfatasa? Y me ponen fosfata, 0. Porque eso te lo estoy diciendo, una fosfatasa. Fosfata, claro. ¿Qué hace? ¿Qué cosa es fosfatar? Quitar fosfato. ¿Ya? Muy bien, entonces, si es una quinasa, solo están estas dos opciones, ¿verdad? Bien. ¿Cuál de ellas tiene menor afinidad por el sustrato? Obviamente esta, porque la KM es más grande que aquí. 10 a la menos 2 es más grande que 10 a la menos 5. Otro tema importante, les he dicho muchas veces, respondan lo que se les pregunta. ¿Cuál es la concentración? Estoy hablando ahora de otro tema, parece, pero me acordé y no quiero dejárselo de decir. Una solución tiene pH 3. ¿Cuál es la concentración de protones? Respuesta, es ácida. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la concentración de protones? Es 10 a la menos 3 molar, profe. Esa es la respuesta. Pero no puede ser que yo te diga la concentración es, perdón, el pH es 3. ¿Cuál es la concentración de protones? Es ácida. Es como que yo te pregunte el nombre y tú me digas el nombre de tu abuela. María se llamaba mi abuela, no es el tuyo. ¿Cómo tú te llamas? No tu abuela. Entonces no me tienen que decir que es ácido o básico. Esa es otra pregunta. ¿A ese pH será ácido o básico? Esa es otra pregunta. Pero si yo pregunto cuál es la concentración de protones, si el pH es 10 a la 3, es 10 a la menos 3. Si el pH es 9, es 10 a la menos 9. Si el pH es 14, es 10 a la menos 14. No hay mucho que hacer. Ponerle el numerito arriba de 10, eso es muy complicado. Y con un menos delante, por favor. Muy bien. Yo solo espero que cuando yo me siente a revisar los exámenes, muy bien, la exoquinasa es una enzima que retiene la glucosa dentro de la célula en forma de glucosa 6-fosfato. Para que un hepatocito retenga toda la glucosa que ingresa a la célula tras una ingesta rica en carbohidratos, se requiere aumentar la expresión del gen. Es lo que yo les dije el otro día. Si yo soy la exoquinasa y llegan 2 glucosas, la fosforilo. Si llegan 2 millones, yo no la puedo fosforilar. La célula le dice a la ARN polimerasa, transcríbeme el gen de la exoquinasa. Y en vez de haber una exoquinasa, habrá 1 millón de exoquinasas. Las otras opciones que tienen que ver con modificar la KM no tienen mucho sentido, porque la afinidad de una enzima es la que tiene ya. Esa es tu afinidad. La célula no cambia la afinidad de la enzima por el sustrato. La célula lo que puede hacer es que haya más enzimas, pero la afinidad, bueno, a no ser que haya un inhibidor, eso es otra historia. Pero ¿qué puede hacer la célula para que fosforile más? Pues que haya más enzimas, que haya muchas más. ¿Está bien? Una opción aquí, digámoslo así, que haría la pregunta ambigua e incorrecta, es que yo les hubiera puesto aumentar la expresión y que hubiera una opción que fuera que haya más cofactores de la enzima. Bueno, profe, si hay más cofactores también puede trabajar más la enzima. Entonces eso es ambiguo, profe.
Botado de la universidad, profesor. 0 en la encuesta. Pero aquí no dice esa opción. Aquí las otras opciones que hay no son razonables, digámoslo así. ¿Está bien? No son adecuadas. No voy a usar la palabra razonable. No son adecuadas. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Entonces, con esto hemos revisado el tema del cuestionario y vamos a pasar a la clase de hoy. Son las 2:32. Creo que le hemos dedicado bastante tiempo al cuestionario. Vamos a avanzar con la clase. O sea, ustedes terminan a las 6. Vamos a trabajar hasta las 4:30 para tener luego unos minutos y a las 4:45 iniciar el examen y que tengan 1 hora 15 minutos para desarrollarlo. En ese tiempo es suficiente. Si al final desean quedarse unos minutos para revisar las preguntas así por arriba y que tengan una percepción del resultado, bueno, se quedan, con mucho gusto lo hacemos. ¿Está bien? Y ya la semana que viene sí tendrían, ya como digo yo, las notas las trataré de tener lo antes posible. Yo le aviso a los delegados cuando estén en el Educanet. Y la semana que viene entonces ya yo, con más conocimiento de causa, podré venir y decirle, miren, se equivocaron más aquí o más aquí. ¿Está bien? O sea, porque cuando termine el examen yo no voy a saber en qué temas ustedes tuvieron más dificultad. Eso lo vemos la semana que viene. ¿Está bien? Ya con las notas, y aquellos alumnos que consideren que su nota apreciativa no es la que tienen en la publicación, no sé, ustedes pensaban tener 12 y tienen 18. Profesor, me ha dado demasiados puntos, por favor, revise mi examen, quíteme algunos puntos. Entonces yo los reviso. Yo los reviso. Y la próxima, y para la otra semana más arriba, les rebajo los puntos. ¿Está bien? No se preocupen. Muy bien. Eso puede pasar, eso hablaría muy bien de ustedes. Profesor, tengo un problema. Déjenme decirle que eso a mí en la vida, no con el examen, pero ustedes saben que hace unos años de pronto accedo a la cuenta de Scotiabank, que claro, como mis números son tan pequeños, yo me los sé de memoria, y de pronto tenía más dinero de lo esperado. O sea, pero no que me hubiera pagado un salario ni nada, algo raro. Digo, ay, ese número tan raro. Y llamé al banco y digo, mira, estoy llamando por algo muy inusual. Normalmente uno llama cuando le falta dinero. Yo llamo porque me sobra. Y la chica me dice, ¿cuál es su cuenta? Miró y dice, señor, es que usted se ganó un premio, caballero, me gané un premio de 1.000 soles. Usted pidió una extralínea online, algo, estoy hablando del año 17, o sea, algo que ya, cosas que no, una extralínea por la online o digo, sí. Dice, pues había un concurso, una campaña, un no sé qué, y usted se ganó los 1.000 soles. Digo, no puede ser. Sí, señor, lo van a llamar y le van a avisar. Entonces, igual, o sea, yo llamé porque, señorita, me sobra dinero, usted me lo puede quitar, por favor. Y era un premio que me había ganado. Bueno. Entonces, a lo mejor ustedes vienen, profe, me sobran puntos, y yo digo, no, es que yo te tengo aprecio y te lo regalé. Catabolismo miren, déjenme decirle, me duele, ya se lo dije a la chica que tiene 19 puntos, le escribí y le dije, no sabes cuánto me ha dolido quitarte el punto, porque no podía, o sea, no tenía el 20 lamentablemente, pero me dolió mucho. Ya yo les dije el primer día que a mí me duele más quitar el 20 que quitar el 13, se los aseguro. O sea, era un examen lindo, y se equivocó. Bueno, catabolismo de proteínas y aminoácidos. Vamos a comenzar. A ver, ya mencionamos anteriormente que catabolizar significa destruir, ¿no? De alguna manera, hablando así de manera coloquial. Entonces, a ver, ¿en cuál de estas condiciones que ahí acabamos viéndola una a una, ustedes creen que haya un elevado catabolismo de proteínas? Por ejemplo, estos niños que están jugando en el parque, ¿creen ustedes que tengan en su metabolismo un elevado catabolismo de proteínas? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que estos niños estén catabolizando proteínas jugando un poquitico en el parque? Yo diría que están gastando glucosa, tal vez un poco de glucógeno, pero catabolizando proteínas, degradando proteínas, un niño que está en pleno crecimiento y porque esté jugando un poquito de fútbol en el parque, no. Le aseguro que ahí no hay un importante catabolismo de proteínas. Insisto, se están gastando los azúcares y si están 2 horas jugando se gasta la grasa. Pero proteínas, que el organismo se dé así la tranquilidad de decir, degrada proteínas, ni loco. O sea, el orden de uso de portador, ¿cómo decir?
de fuentes de energía. Es azúcar, es grasa y proteína. La proteína es lo último, cuando no te queda más remedio. Más o menos hablando así en blanco y negro. Así que aquí no hay catabolismo de proteínas. ¿Y qué creen en estos adultos mayores? En estos adultos mayores habrá catabolismo de proteínas. Así tranquilitos, sentados, abrazaditos. ¿Habrá catabolismo de proteínas? ¿Qué creen? ¿Eh? ¿Qué creen? Sobre ese tema hablamos en la primera clase, aunque ustedes no lo crean, cuando hablamos del agua. Aquí sí hay catabolismo de proteína. Hay un fenómeno que se llama sarcopenia, y de hecho cuando hablamos de aminoácidos no convencionales lo mencionamos. Sarcopenia significa pérdida de masa muscular, sustitución por la grasa. Eso es un evento natural durante el envejecimiento. Los adultos mayores son bolitas de grasa o flaquitos. ¿Cuándo usted ha visto un adulto mayor? Se ponen flaquitos, se ponen gorditos, porque pierden mucha masa muscular. Es normal en el proceso de envejecimiento. No es que los viejitos hagan ejercicio, es que normalmente se produce pérdida de masa muscular. Hay un importante catabolismo de proteína, se llama sarcopenia. Esa proteína es sustituida por grasa. A este genízaro que se va a comer este trozo de carne, en él ocurrirá catabolismo de proteínas. ¿Qué creen? ¿Ocurrirá catabolismo de proteínas? Las proteínas que él se va a comer se van a degradar de alguna manera. Claro que sí. La mayoría de las proteínas, de hecho, que él se va a comer, las va a hacer pipi o caca, les cuento. Porque si él tiene los niveles normales de proteína y él no es un forzudo que hace ejercicio, casi todo lo va a orinar y lo va a hacer caca. Porque no se almacenan los aminoácidos y las proteínas, no se almacenan, usted solo almacena azúcar y grasa, lamentablemente, azúcar y grasa, a no ser que usted construya músculo. Si no, usted no lo almacena. Este señor, cuando se termine de comer todo eso y pague 200 soles, va a ir al baño de su casa y va a hacer caca y se fue todos los 200 soles. Muy bien, lo único que él va a dejar almacenado, guardadito, es la parte amarilla, esa grasa que es aquí. Muy bien. Y este individuo, ¿qué tiene? Esto, ¿saben qué cosa es? Un glucómetro. Los niveles de glucosa aquí son normales. No, el nivel máximo es 100, si no me equivoco. En Cuba se usan otras unidades y el nivel máximo es 5, así que imagínense. Entonces, 5 no 12 por ahí, 5 es el mínimo normal. 135. En una persona que tiene este nivel de glicemia, ahí tendrá una hiperglicemia, ¿no? Esta persona o es diabética, está descontrolada, o no le han diagnosticado la diabetes. Bien, aquí habrá catabolismo de proteínas. ¿Qué creen? En este individuo que está lleno, repleto de glucosa, ¿habrá catabolismo de proteínas? Sí, porque la glucosa está en la sangre. La glucosa no sirve para nada, solo sirve para hacer pipí. Esa glucosa no se está usando en el organismo, porque si no los diabéticos serían muy felices. Ay, qué rico que tengo diabetes, como tengo glucosa. No, hijo, es que la tienes en la sangre, te va a matar. Tú tienes que orinar toda esa glucosa. Y claro que tienes mucho catabolismo de proteínas. Al revés, tus células no tienen glucosa. Tus células empiezan a degradar proteínas. Una persona diabética, no controlada me refiero, lo primerito que le pasa, además de tener mucha sed, mucha hambre y mucho pipi, es que se pone flaquito, porque gasta toda la grasa, todos los músculos, se pone así. Y al otro día que usted le da insulina, ¡wup!, se pone así otra vez. Porque el catabolismo de proteína es brutal, porque la glucosa en sangre, se los digo hoy, y se los voy a repetir durante todo el curso porque lo vamos a ver. La glucosa en sangre no sirve. La que está en la sangre no se puede usar. Está en la sangre. Tiene que entrar a la célula para poder usarse. Si está en la sangre no se usa. Bien, entonces aquí habrá mucho catabolismo de proteínas. Y aquí, esos que son ustedes subiendo la escalera, ¿dónde habrá catabolismo de proteínas? Claro que no. ¿Ustedes creen que van a destruirse sus proteínas porque suben de allá abajo hasta aquí? No tiene absolutamente ninguna trascendencia. Y este hombre tendrá catabolismo durante el ejercicio, no digo al otro día, que empieza a construir,
Durante el ejercicio habrá catabolismo de proteínas. Sí hay catabolismo de proteínas. Sí se catabolizan proteínas para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Porque la glucosa en sangre alta no sirve para nada, pero usted tiene que tener un nivel de glucosa para poder llenar sus células de glucosa y que funcionen, ¿ya? Entonces, cuando usted hace ejercicio o usted está aquí hablando, usted no se está comiendo un pan. Yo no dicto la clase con un pan comiéndomelo. Entonces, ¿quién estabiliza mis niveles de glucosa en sangre? El hígado, que empieza a producir glucosa. ¿Y de dónde salen los carbonos para producir glucosa? Hoy les voy a enseñar que pueden venir de las proteínas, justamente. De las proteínas. Entonces sí puede haber catabolismo de proteínas. ¿Está bien? Dicho esto, vamos a avanzar con la clase. Con esta clase ustedes van a conocer las etapas de la digestión, la degradación de proteínas. Vamos a hablar un poquito de quimiotripsina como ejemplo de enzima proteolítica importante en la digestión. Y luego vamos a hablar de catabolismo de aminoácidos, especialmente el destino de amonio, y por lo tanto vamos a hablar de la primera ruta metabólica del curso, que es el ciclo de la urea, que es el mecanismo que utiliza el organismo para excretar el grupo amino de los aminoácidos. ¿Bien? Bueno, esta es la agenda que la Sofi nos trae. Vamos a avanzar hoy porque necesitamos cumplir la clase lo antes posible. Bueno, vamos a hablar de digestión. Bien, la digestión, lo primero que hay que considerar que cuando usted, bueno, la digestión empieza en la boca, pero para las proteínas no empieza en la boca, empieza realmente en el estómago. En la boca empieza la digestión. ¿Para qué moléculas? ¿Qué moléculas empiezan a digerirse en la boca? Los azúcares. Eso lo sabe todo el mundo, los azúcares. Cuando usted se come una cucharada de azúcar, en la boca hay amilasa que destruye los disacáridos. ¿Ya? Muy bien, pero no es ese el tema. Las proteínas, cuando llegan al estómago, provocan la liberación de gastrina, que es una hormona que hace que las células parietales produzcan ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico es el que provoca que el pH del estómago sea 1, por la cantidad de ácido clorhídrico que se produce. Además, hay un fenómeno súper importante que ya estudiamos la clase pasada. Hay una enzima que se llama pepsina que nace como simógeno. ¿Qué significa que es un simógeno? Que está inactiva, no funciona. Ella nace en el estómago como simógeno y el pH ácido la activa y la convierte de pepsinógeno a pepsina. Y la pepsina es una proteasa. Es una enzima que rompe enlaces peptídicos, hidroliza enlaces peptídicos. Ella tiene como si fuera un cuchillo, aquí está la proteína que llega al estómago, un chorizo, y la pepsina con su cuchillo hace taca, 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 rompe enlaces peptídicos y el chorizón se convierte en trozos así, tac, 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 que siguen su camino al intestino delgado. Y cuando llega al intestino delgado hay otras proteasas como la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa, que vienen ¿de dónde? ¿De dónde viene la tripsina y la quimiotripsina? Lo dijimos en la clase pasada. ¿De dónde vienen? ¿Quién las produce? El páncreas. El páncreas produce estas enzimas también en forma de simógeno. Quimiotripsinógeno, tripsinógeno, se producen en el páncreas de manera inactiva, llegan al intestino delgado y ahí se activan por acción de otras proteasas y de hecho la propia tripsina, como veremos después, activa la quimiotripsina. Y cuando entonces ese chorizote, que ahora es un chorizo pequeñito, llega al intestino delgado, todas las proteasas del intestino delgado también tienen cuchillos. Esos cuchillos también van a romper enlaces peptídicos, van a hidrolizar enlaces peptídicos. Pero son cuchillos diferentes. Un cuchillo largo, uno chiquitico, uno aserrado, uno liso, cuchillos diferentes. Cada una rompe enlaces peptídicos formados por aminoácidos diferentes. Y entonces cogen esos choricitos y le hacen chucu, 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 y los convierten en carne molida. Y lo que era un chorizón así, terminan siendo aminoácidos libres o péptidos de 2 o 3 péptidos, dipéptidos, tripéptidos con 2 o 3 aminoácidos, oligopéptidos en general. ¿Está bien? Entonces, insisto, la pepsina
Con sus cuchillos rompen enlaces peptídicos, quedan trozotes de aminoácidos unidos, o sea, quedan péptidos, y luego la tripsina, la quimiotripsina en el intestino delgado termina convirtiendo eso en aminoácidos libres o en oligopéptidos. Taca, 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 taca. Corta diferentes tipos de enlaces peptídicos, o sea, es el mismo enlace peptídico pero formado por diferentes aminoácidos. ¿Está bien? Y es en ese contexto en que los aminoácidos pueden pasar a la sangre, si no, no pueden, porque si es un péptido entero no puede ir a la sangre. Es en ese contexto, cuando ya ha sido hidrolizado casi todos los enlaces peptídicos, es en ese contexto que entran a las células del epitelio intestinal, y del epitelio intestinal pasan entonces a la sangre. Por cierto, cuando ingresan a la sangre, ¿cuál es el destino de todos esos aminoácidos? El sistema portal, ¿a dónde los lleva? Al hígado. Al hígado, al hígado. Todo eso va para el hígado primero. Muy bien. Excelente. Después vamos a ver cómo es el paso acá, qué tipo de mecanismos de transporte ocurre. ¿Está bien? Si yo les dijera, esta pregunta está en casi todos mis exámenes parciales, si usted tuviera que hacer un experimento, ¿qué pasó? Si usted tuviera que hacer un experimento y aislar quimiotripsina activa, ¿de qué tejido la aislaría? ¿Del páncreas o del intestino? Si usted necesita quimiotripsina activa, ¿de dónde la aísla? ¿Del páncreas o del intestino? Del intestino, porque en el páncreas lo que hay es un quimiotripsinógeno inactivo, un simógeno, no funciona. Tiene que aislarlo del intestino. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Entonces, continuamos con la digestión de las proteínas. Para hablar particularmente de una de esas proteasas, hemos escogido como modelo la quimiotripsina. La quimiotripsina es una proteasa sintetizada como simógeno en el páncreas, ya lo hemos hablado, y que se activa en el intestino delgado. Miren qué interesante. Este es el quimiotripsinógeno, que es la proteína inactiva, no funcional. Así nace en el páncreas y viaja al intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado, la tripsina activa la quimiotripsina. La activa, la convierte de un simógeno a una proteína activa funcional, una proteasa activa. Y miren qué bonito, la quimiotripsina, para estabilizar su estructura, que está como en 3 fragmentos, como en 3 péptidos, necesita cisteínas. Si no hubieran estas cisteínas, no se podían formar estos enlaces por puente disulfuro y la quimiotripsina no sería funcional. O sea, una persona que tuviera una mutación en algunas de estas cisteínas no tendría una quimiotripsina funcional. No la tendría, porque no se podrían formar estos puentes disulfuro y la proteína incluso estaría destruida completamente, porque imagínense, si aquí no estuviera la cisteína, este pedacito se fuera, se fue, la enzima no funciona. ¿Está bien? Entonces las cisteínas aquí son particularmente relevantes para estabilizar la conformación nativa de la quimiotripsina activa. Cuando la quimiotripsina está inactiva, las cisteínas son útiles, pero total, la proteína no funciona. Pero aquí, si no hay cisteínas, no habrá quimiotripsina funcional. ¿Está bien? Eso es importante. Otros aminoácidos muy importantes para la quimiotripsina están en el centro activo, obviamente en el centro activo. Y ahí hay 3 aminoácidos muy importantes. Son el ácido aspartico y sobre todo serina e histidina. A estos 3 aminoácidos se les llaman triada catalítica. Son los 3 aminoácidos más importantes del centro activo para que la quimiotripsina pueda ejercer su función. ¿Cuál es la función de la quimiotripsina? Hidrolizar enlaces peptídicos, romper enlaces peptídicos, es una proteasa. Rompe enlaces peptídicos. ¿De qué proteínas? De la que nos comemos. Esto que estoy diciendo parece una tontería,
pero ya verán dónde está la dificultad después, que le genera confusión a la mitad de ustedes en el parcial. Ya verán, esta proteína solo es útil en el intestino para destruir las proteínas que nos comemos, no las proteínas que tenemos dentro de nuestras células. Si tenemos una exoquinasa que hay que destruir dentro de la célula, esto no sirve para eso. Esto está en el intestino para las proteínas que nos comemos. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué factores podrían provocar deficiencias en la actividad de la quimiotripsina? ¿Qué podría alterar la función de la quimiotripsina? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Correcto, que no haya cisteína, que haya una mutación genética y no haya expresión de algunas de estas cisteínas. Eso sería un problemón. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué otro podría ser otro problema? El pH, porque estos aminoácidos del centro activo son aminoácidos cargables, ácido aspartico e histidina, perdón. Estos son aminoácidos, uno ácido y uno básico, cargables. El pH cambia la carga, el pH cambia la interacción entre ellos. Por lo tanto, un cambio en el pH puede ser un problema para la estabilidad conformacional y funcional de la histidina. Excelente. Hombre, también puede ser un problema que haya una mutación y no haya alguno de estos aminoácidos. Igual que dijo Borda sobre la cisteína, lo mismo que dijo de la cisteína puede ocurrir acá. Si alguno de estos aminoácidos no está presente, pues la enzima no funciona, porque esos 3 aminoácidos son fundamentales para la actividad enzimática. Correcto. Muy bien. Otra pregunta que va a todos los parciales. Si un inhibidor irreversible afín, o sea, forma interacción estable con grupos hidroxilos, se añade a la quimiotripsina, ¿por qué razón la bloquea? ¿Por qué razón un inhibidor irreversible que forma enlaces covalentes, eso lo estudiamos la clase pasada, los inhibidores irreversibles, que forma enlaces covalentes con grupos hidroxilo, ¿por qué razón bloquea la actividad de la quimiotripsina? Si un inhibidor irreversible se une a grupos hidroxilo, si no se saben eso, no van a responder el examen de hoy. Porque hay serina que tiene hidroxilo y se va a unir a la serina y va a bloquear al centro activo de la quimiotripsina. Correcto, esa es la respuesta, profe. Porque si se une hidroxilo, se va a unir a la serina, profe. La serina tiene hidroxilo, va a formar un enlace covalente en el centro activo y va a bloquear a la quimiotripsina. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de enlaces peptídicos rompe la quimiotripsina? El cuchillo que ella tiene, recuerden que le dije que las proteasas tienen cuchillos diferentes, todas rompen enlaces peptídicos, pero formados por aminoácidos diferentes. Los enlaces peptídicos que rompe la quimiotripsina están formados por aminoácidos aromáticos y por metionina. Aminoácidos aromáticos y metionina. ¿Está bien? Cuando hablo de enlace peptídico, de hidrólisis de enlace peptídico, es porque cuando se forma un enlace peptídico se libera agua. Si usted va a romper el enlace peptídico, usted consume agua, ingresa agua al enlace peptídico y se rompe. ¿Está bien? Por eso se dice la hidrólisis del enlace peptídico. Ahora, es verdad que la quimiotripsina necesita que estos aminoácidos estén presentes, pero no en cualquier posición. No en cualquier posición. Voy a abrir acá. Los aminoácidos esos aromáticos y la metionina tienen que formar el enlace peptídico. Mírenme para acá, pero en ese enlace peptídico tienen que donar el grupo carboxilo. Tienen que donar el carboxilo. O sea, la quimiotripsina solo rompe aquí y aquí. Este enlace peptídico anterior, este enlace peptídico anterior entre alanina y fenilalanina no lo rompe la quimiotripsina. Profe, pero si hay una fenilalanina, sí, pero la fenilalanina aquí
aporta el grupo amino. Eso no lo ve la quimiotripsina. La quimiotripsina solo ve cuando en el enlace peptídico el aminoácido aromático aporta el carbono carboxílico. En otras palabras, si usted tiene una lista de aminoácidos y yo les digo dónde corta la quimiotripsina, ustedes buscan los aromáticos o la metionina y cortan el enlace que viene después. Si esta es fenilalanina, corta después. Si esta es metionina, corta después. No en el que está antes, porque en la anterior, ellas lo que donan es el aminoácido. Lo que dona es el amino. Tiene que cortar cuando lo que se dona es el carboxilo. ¿Correcto? Esto va al examen parcial. En el examen parcial siempre va a haber un péptido. Yo les voy a decir cuántos aminoácidos libres se generan, cuántos dipéptidos se generan cuando la quimiotripsina actúa. Lo corta aquí, lo corta aquí, lo corta acá. Se generan 2 aminoácidos libres y 2 dipéptidos. O tripéptidos, lo que sea. ¿Correcto? Muy bien. De hecho, en la clase pasada, aunque ustedes no recuerden, vimos esta tabla. En esta tabla, nosotros vimos, en la clase pasada, el valor de la constante de especificidad de la quimiotripsina para diferentes sustratos. Y alguien de aquí, no me recuerdo quién, no sé si fuiste tú, no me acuerdo quién, vino aquí y yo le dije, márcame ahí el sustrato que es mejor para la quimiotripsina y me marcó. ¿Eh? Era otra chica. Ya, bueno, me marcó este que es fenilalanina. Justo lo que les acabo de explicar.